Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Explora. Estamos ahorita en Huauchinango, en Puebla. Está padrísimo, Puebla es un lugar hermoso. Vamos a visitar muchos lugares. Vamos a empezar en Tenango. Tenango es muy bonito, hay mucha naturaleza y cosas que ver. Vamos a ir al rancho Temualchán, que es un museo que se encarga de preservar la cultura indígena de aquí de la Sierra Norte de Puebla. Y también vamos a conocer aquí estamos viéndolo, al señor taonero, que es de los pocos que tiene la tradición de hacer pan en horno de leña. Y también visitamos los tamales de Coahuila, que son típicos de acá. Vamos a ir con doña Ramona a que nos platique y nos enseñe cómo prepararlos. Va a estar increíble, acompáñanos. Vengan, amigos. Te voy a meter al horno, Juan, órale. Eso es políticamente incorrecto. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Hace frío. Vestido a la usanza de los huastecos de la Sierra Norte de Puebla, el profesor Ángel Castillo nos compartió parte de sus conocimientos a lo largo de muchos años de estudio y vivencias, abriendo las puertas del rancho Temualchán, único en su estilo, por ser un precursor de la cultura en Huauchinango, brindando un homenaje a sus ancestros, familiares, alumnos y amigos. Pues vamos a iniciar con el ritual de bienvenida, Sí, señor profesor. sí. A ver, ¿cómo es? Bueno, acostumbramos en nuestra región, que es eminentemente étnica, cuando nos visitan y cuando se visitan entre ellos, se lleva a cabo el ritual de bienvenida que en náhuatl se llama Xochitiliscli, o sea, flores de amistad que se dan mutuamente. Para ello, cuando llega la visita, se le purifica con el aroma del incienso. Se le purifica por todos lados, porque esta purificación A mí me es falta esto. para que se liberen de todo maleficio. Por Y favor. se entiende que el aroma del incienso llega a nuestros dioses, al cielo, para que ellos sean testigos de esta ceremonia de armonía familiar y amistosa. Después de la purificación viene la limpia con hierbas olorosas del campo. Esto es para liberarlos de todas las enfermedades. ¿Sí? A él dele unos ramazos, profe. Así es. Sí. Echa la limpia para que si ellos tienen fe, esto les va a dar un positivo resultado. Y después viene el enfloramiento. Esto se llama Xochicóscat, o sea, collar de flores, que significa la amistad, el amor y la fiesta. Qué bonito. Bienvenidos. Muchas gracias, Sí. profesor. Siento como que debería aplaudir. Aplaudamos, ¿no? Aplaudamos. Muy La ciudad bonito. aplaudimos mucho cuando pasa algo. Me agrada muchísimo el que se hayan tomado la molestia de venirnos a visitar hasta este último rincón de la Sierra Norte de Puebla, y esperamos que se difundan estas costumbres porque lamentablemente se están perdiendo, y estos son parte de nuestra identidad de mexicanos. Profesor, por eso usted hace este trabajo en este museo de atuendos indígenas. Así es, así es. ¿Cómo uno visita el museo? Bueno, el museo está abierto todo el día, desde a las 9 de la mañana hasta las 4, 5, 6 de la tarde, para todo el que quiera entrar, no se cobra. Pero además hay juegos infantiles, chapoteadero, brincolín, caballitos, jardines hermosos para que los vengan a disfrutar las familias. Profesor, ¿en qué momento decide poner un museo? Bueno, han de saber ustedes que nuestros museos, los dos museos, obedecen a tres razones, su origen.
a la razón genética. ¿Por qué? Porque no podemos negar que todos somos hijos de auténticos mexicanos. Claro. Y eso nos motiva para manifestar el amor que tenemos a nuestras tradiciones, sobre todo en este caso a nuestros atuendos que son bellísimos. Hermosos. Sí. Segundo, porque como pocos gobiernos, a veces casi ninguno, se preocupa por rescatar estas prendas textiles hermosas que se están perdiendo y que a través del tiempo ya no van a existir. Entonces nos nació esa preocupación y esa inquietud. Y recorrimos hasta el último rancho de la Sierra Norte de Puebla para andar investigando cuál era el más auténtico, el antiguo y en qué categoría, porque hay atuendos cotidianos, hay atuendos de fiesta, hay atuendos rituales y hay atuendos jerárquicos, ¿verdad? Entonces todo eso lo fuimos investigando para que cuando vengan las visitas les podamos explicar el porqué y el para qué de esto. Claro. Tercero, en una forma muy personal, como ustedes también han de amar a su tierra. Sí. Y yo amo a la mía. Y ya me voy. Yo tengo 93 años. Entonces ya voy de paso. Y quiero mucho a mi tierra. Pero ¿cómo lo manifiesto que la quiero? Dejándole estos testimonios de recuerdo a mis generaciones que vendrán. Cuando menos para que pase el tiempo y digan, esto lo dejó el profesor Castillo. Profesor, Sí. qué belleza. Muchas gracias. Espere, todavía no acabamos la entrevista. Yo quiero saber, por ejemplo, lo que trae usted puesto ahorita. ¿Nos puede hablar un poquito de estas piezas? Este atuendo es el que acostumbran o que acostumbraban, porque ya poco, por eso es que yo los he ido rescatando, Sí. para que no se pierdan, de un pueblo que se llama Chachahuantla. Así vestían ellos. Con el tiempo lo van degenerando, ya no lo adornan tanto, ya solamente usan la camisa de manta y el calzón de manta sin ningún adorno. Pero como nosotros nos propusimos a rescatar lo más genuino, yo pude rescatar este que uso con mucha alegría, con mucho orgullo, y acuérdense que es el traje de Chachahuantla. 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 Precioso. Sí, aquí en Puebla. Está atrás de este cerro. Wow. Es un pueblito de hombres muy limpios, muy trabajadores, comerciantes, y Chachahuantla quiere decir donde brilla el piso. Les decía hace un momento que en nuestro entorno las etnias son muy ceremoniosas para todo y muy amistosas. Y a veces por el bautizo de un niño, por el nacimiento de un niño, por la petición de la novia, por el casamiento y aún a veces hasta por las defunciones, cuando una familia llega a visitar a otra familia por alguna de estas razones, la visita de esta manera. Después de que se saludan, entonces viene la incensación. La sensación del momento. A mí écheme varios copales porque ya se necesitan. Bien, se purifica a la amistad, a la visita, con el aroma agradable del incienso. Y les decía que el aroma del incienso llega al cielo, a nuestros dioses, para que ellos sean testigos de cómo se practica aquí la amistad. El incienso además purifica a la persona de todos los maleficios que pueda tener en la vida. Bendito Dios. Y después, con hierbas olorosas del campo, le hace una limpia para que no se enferme Todo. de ninguna enfermedad. Este era un truco para que le hicieran doble limpia a Alex. Ay, ya sí. vi, o sea. No, triple, cuádruple, las que quiera, profesor. Oye, profesor, última pregunta antes de cerrar la entrevista. ¿Qué opina usted de la amistad? Pues creo que la amistad es lo más valioso de la vida. Pero ¿qué tal si tu amistad quieres algo más que la amistad, pero la amistad como que no se deja porque según que trabajamos juntos y así?
Pues, pues hay que buscar la forma ¿Verdad? de motivar a la No, gente profesor. para Dios lograrlo. mío. También hay que saber cuándo ya soltar la toalla y dejar a la gente ser feliz. Pero aquí no hay toalla, aquí hay jorongo. Exacto. Muchas gracias. Gracias, En el museo, profesor. Así de es. los atuendos indígenas. En el estado de Puebla se tiene una superficie plantada de 344 hectáreas de árboles de Navidad, que en conjunto son trabajadas por más de 43 productores. Destacan las especies de pino vikingo, pinabete, oyamel, pino azul, cedro blanco, entre otros. La plantación o cultivo de árboles de Navidad genera diversos beneficios a nivel ambiental, económico y social. Una de las cosas que ofrece este hermoso lugar Huauchinango es la venta de arbolitos de Navidad. Estamos aquí en un criadero de árboles de Navidad con Joel Alvarado, que se encarga de procurarlos, no solo estos, sino muchos otros tipos de plantas. Muchas gracias por recibirnos y por la entrevista, Joel. ¿Cómo estás? Muy bien, soy Joel Alvarado Hernández. Soy representante del grupo de la Expo Navideña de aquí de Colonias. Le hacemos la venta desde el 20 de noviembre al 20 de diciembre. Todo tipo de árbol, de diferentes precios, tamaños. Tenemos ciruelas, chimas, chima planchado, chima común, de varios. ¿Puedes varios. decirnos, por ejemplo, de el que está justo detrás de ti, qué tipo es? Este es chima, Ese es chima. O tulia. ¿Y el más oscurito que está ahí? ese es ciruela, Ciruela. el pino tradicional. Ese es el Es el tradicional, el ¿Estos pino. como cuánto tiempo tienen de edad? Este tiene 2 años, igual 2 años, ya de 1,5 a 2 metros, 3 años, 4 años. O sea, ya Lo veo más en la Ciudad de México, como lo plantan en sus patios. Ajá, sí, es muy representativo por el color. ¿Qué tanto cuidado se necesita para un árbol de Navidad? Pues más que nada desenyerbarlos, abonarlos y su apoda 2 veces al año. 2 veces al 2 año. veces se al año, poda. sí. Y entonces las fechas son de 20 de noviembre a 20 de diciembre Sí, para comprarlos. Hoy nos vamos a poner 10 días antes, nos vamos a poner desde el 10 hasta el 20 de diciembre. Que es importante que Sí. la gente consuma arbolitos de lugares así, ¿no? En vez de irse a lugares donde están deforestando. Sino vengan aquí, Huauchinango es un lugar donde también se caracteriza Sí, por así es. esta venta, ¿verdad? Sí. Y muchas otras plantas que también ofrecen. Tenemos azaleas para los jardines, yumípero, de varias plantas, y ya para plantas de sombra tenemos ocotzote, álamo, ocote, mucho tipo de árbol. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente tiene su arbolito en su casa y ya pasaron las fiestas? ¿Cómo se mantienen estos árboles vivos para que no estén matando árboles cada año? Hay que regarlos en la patita, agüita. Se O sea, puede poner ponerles como una base. Una, con agua, ¿no? una base. Para que no se seque y no estén deforestando, sino que pueda continuar ese O hay arbolito. otra que hoy últimamente dejan deshidratar el árbol, tira toda la hoja y ya después los pintan al color que gusten. Ah, ya lo dejan Sí. como decorado. bien Exactamente, pintado. sí. Que digo, también Sí. puede ser una forma de decoración, pero mejor si todavía puede producir. Sí, natural. Porque No hay esto, como un natural. árbol grande, ¿cuánto tiempo tarda en crecer? Bueno, van tiempos, años, realmente la producción y la altura, Por el ejemplo, tamaño. ese altote de allá que tendrá que serán como 3 metros, Tiene aproximadamente 4 metros. Ese como unos 5 años. no tiene como unos 15 años ese árbol. Ah, no, Sí. entonces si agarran Sí. uno de esos árboles, Sí. que sepan que ya es un adolescente con el que están tratando, ¿no? Sí, ya arriba de unos 5 o 6 metros, ya tiene arriba de 10 años a 15 años el árbol. Qué bueno Sí. saberlo. ¿Cuál es la ventaja de tener un árbol natural que uno de plástico? Que luego la gente opta a ir al súper y nada más comprarse el árbol de plástico. Bueno, el natural, pues saben que tiene más presentación, o sea, hay artificial y la verdad, pues ahora sí que El verde es pues, vida. es vida, verde. sí, todo lo natural tener es vida. ¿No? Es tener plantas. Sí. ¿Qué opina usted de tener plantas en la casa, por ejemplo? Pues es darle vista a la casa y más que nada es un apoyo para la gente humilde, comprarle una planta. Sí, Claro, ¿no? Aquí en sí. Tenango pueden pasar, además de que hay la entrada al pueblo tiene muchos antojitos y cosas, hay muchas cosas que ver. Ah, sí, aquí hay mucho de lo que gusten, desde un antojito hasta un guisado, o Sí, sea, pues lo un que paseo. gusten. Sí, es un Vienen a paseo. visitar Puebla, Huauchinango, Tenango. O sea, ¿cómo funciona? Llegan así y seleccionan como en criadero de perros, así como, y usted lo corta y se lo da.
¿O los llevan a un punto de venta? Los llevamos a un punto de venta, lo que es la Expo Navideña. Ah, Sí, ya. ahí en Es el, donde los ahí en el compras. centro de Colonias. Entonces, si yo le caigo a usted, Joel, y digo, oye, deme ese árbol ya. Usted dice, no, espérese al 20 de noviembre a la Expo Navideña. No, el día que gusten, aquí estamos para atenderlos. Miren Sí. qué bonito, Sí, es una sí. gran experiencia De estar hecho, entre Yo estos a este ya le arbolitos. puse Renata. Va a ser mi nuevo amigo. Yo le puse Joel a este por usted. transgénero. Sí, ¿Usted le gracias. pone nombres a los árboles? ¿No tiene ningún? No le ¿Que se haya ponemos encariñado? nombre. No, aquí pues todos les ponemos cariño a nuestro producto. Pues sí. Exacto. Se ve. Sí. Pues muchísimas gracias, Joel. Muy bien, estoy para servirle y junto con mi gente somos 90 productores aquí en la Expo Navideña en Colonias. Aquí nos encontramos y el día que gusten los atenderemos. Muchas gracias. Chavos, en este momento son jóvenes aún, tienen apenas 1 o 2 años de edad, pero va a haber un día en el que toda esta creación, todo este entrenamiento sirva de algo. Juan, dinos. Un día de estos, una familia va a venir y se los va a llevar a su hogar. Tendrán el honor de hacer feliz a una familia, así que siéntanse orgullosos. Un aplauso, por favor. Bravo, chicos.